Ustedes no me dejarán mentir, pero sí uno cuando empezamos a conocer más de la palabra de Dios y a escudriñar en las Escrituras, nos surgen una cantidad de preguntas acerca de eso, acerca del por qué esto, cómo es que esto dice la Biblia, cuándo sucedió, e incluso a qué hora, ¿verdad? Hermanos, no sé si ustedes hayan hecho esta pregunta o se la sigan haciendo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esa pregunta cuando yo la leí en la Escritura llamó mi atención y si usted se la llegó a hacer, no fue el único. Hubo un escriba que vino al Señor Jesús con esta misma pregunta. Vayamos, hermanos, allá a la Escritura. Acompáñenme a Marcos, capítulo 12, verso 29. Marcos, capítulo 12, verso 29. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Hasta la lectura, hermanos. Mis hermanos, les voy a pedir, si son tan amables, de acompañarme a Dios en oración para ponernos nuevamente en sus manos y el mensaje que va a ser expuesto en esta mañana. Oremos. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su nombre en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Padre Santo y Señor Todopoderoso, nuevamente este grupo de hijos tuyos, acudimos delante de su presencia, Padre bendito, por medio de esta oración, agradecidos y contentos, Padre Santo, por el privilegio que nos da de podernos reunir de esta manera, Señor, para alabar su nombre. De igual manera, Padre Santo, ponemos en sus manos a este su siervo, el cual expondrá el consejo de su palabra. Le pedimos que lo utilice usted como un instrumento, que hable por medio de estos labios, Padre bendito, para que en esta mañana, Señor, cumplamos con lo establecido por usted y que todos, Señor, salgamos grandemente edificados. Padre Dios, quédese pues con nosotros, de palabras fáciles, entendibles, de oídos atentos, Padre bendito, atentos a la mente, atentos al corazón, Padre Santo, y que todo lo que se haga y se diga aquí goce con el sello de su aprobación divina. Padre Santo, gracias damos y pedimos esto, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, allí lo tenemos, el más grande de todos los mandamientos que nuestro Dios ha dado. No lo dije yo, no lo dijo otro hermano, otra persona, otro humano falible, sino que fue la indiscutible aseveración del Hijo de Dios. Ahí vemos en la Escritura, ¿verdad? Quienes tenemos las letras en rojito. Fue el Señor Jesús el que dijo y afirmó esto. En la respuesta que Jesús le dio al escriba, hermanos, encontramos el eje de un verdadero cristiano, de un cristiano que ama en todo nuestro Dios. Dice la Escritura, con todo tu corazón. Aquí está haciendo referencia a la sede de las emociones, a la sede de los sentimientos. Dice, con toda tu alma. Esto hace referencia a la sede de la vida, a todo lo que somos. Le dice, con toda tu mente. Esto es la sede del intelecto, del ser pensante de nosotros que somos. Dice, con todas tus fuerzas. Esto hace referencia a la energía, lo que nos lleva a la acción, lo que ejecutamos. Lo que Dios está demandando de nosotros, mis hermanos, es tan claro como decir, ¿quiere todo o nada? Puede que alguien se pregunte, ¿y tendrá Dios derecho a demandar tal cosa de nosotros? Hermanos, Dios no nos pedirá nada que Él no está dispuesto a darnos o que Él no nos haya dado. Y un claro ejemplo de eso lo podemos ver ahí en Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, hermanos, otro verso más, dice Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Por ello, mis hermanos, en esta mañana, el sermón, la exhortación, lleva por título
Así es, amarás al Señor tu Dios con todo. Y primeramente vamos a ver, amarás a Dios con todo tu corazón. Hermanos, el término corazón es utilizado en la Biblia de distintas maneras, de muchas maneras diferentes. En ocasiones hace referencia al intelecto o a la voluntad de las personas, pero en el contexto, en esto que acabamos de leer, se refiere a la sede de las emociones, a la sede, le decía, de los sentimientos. Aunque saben, hay veces que llegamos a subestimar esto, las emociones en la religión, y tal vez sea, hermanos, porque estamos en contra del emocionalismo que vemos que predomina en muchas religiones, en muchas sectas, en muchas denominaciones. Y estas usan eso para engañar a las personas. No me dejarán mentir, ¿cuántas veces no hemos visto por televisión anuncios, propaganda, comerciales? ¿Cuántas veces hemos visto por la calle y hemos visto ese anuncio que dice, Padre, ¿a poco no, hermanos, ahí qué se les ofrece muchas veces? Sanidad, milagros allí en vivo, tiene problemas de audición, problemas con la vista, pero van allí y te curan. Alguien, hermanos, que está postrado en su lecho, no se puede levantar, tal vez que no se puede valer al 100% por sí mismo. Ve este comercial, ve este anuncio, ¿qué provocará en su corazón, en sus sentimientos, verdad? Las ganas de ir, llévenme como pueda, pero necesito eso para mi vida, necesito esa sanación, necesito eso. Probablemente sean, mis hermanos, que hacemos un poco de lado nosotros los sentimientos o las emociones, porque no queremos caer en el emocionalismo de estas personas. Pero, ¿saben? Déjenme decirles que hace mucho tiempo, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, escribió uno de los pasajes de la Escritura más hermosos y bonitos, y los podemos encontrar allá en el Antiguo Testamento. El rey David escribió esos salmos, mis hermanos, que tienen un gran impacto en nuestras vidas. Y esto se debe, hermanos, en gran medida a que el rey David escribió lo que realmente salió de su corazón. Lo que salió de un corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero entonces, ¿qué significa, hermanos, amar a Dios con todo el corazón? Esa es la pregunta. Bueno, amamos a nuestro Dios, hermanos, con todo nuestro corazón cuando le obedecemos a Dios. No solamente porque sabemos qué es lo correcto, no solamente porque sabemos qué es lo que debemos hacer, sino porque realmente de corazón deseamos hacerlo, anhelamos obedecerle, anhelamos servirle, hermanos, de corazón. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando en comparación a otros amores, por así decirlo, no tienen comparación con nuestro Dios. Cuando el amor por nuestro Dios sobresale arriba de todo lo que podemos amar, persona, cosa, lo que ustedes quieran. Hermanos, amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando estamos dispuestos a renunciar de ser necesario a todo por servirle a nuestro Dios. Amamos a Dios con todo el corazón cuando estamos dispuestos a renunciar a los seres queridos, como lo estuvo Abraham. Amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando estamos dispuestos, hermanos, a renunciar a las posesiones, como lo estuvo Job. Amamos a Dios con todo el corazón cuando estamos dispuestos, hermanos, a renunciar a los placeres, como lo estuvo Moisés. Se me cambió de pantalla, perdón, hermanos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando estamos dispuestos a cualquier cosa por nuestro Dios. Dispuestos, hermanos, a arrepentirnos, como se arrepintió David por su pecado. Amamos a Dios con todo el corazón, hermanos, cuando estamos dispuestos a bautizarnos como se bautizaron aquellos judíos el día de Pentecostés. Amamos a Dios, mis hermanos, con todo el corazón, cuando estamos dispuestos a golpear el cuerpo como lo hizo Pablo, dispuestos a servir como sirvió Dorcas, o a dar como dio Saqueo. La iglesia, mis hermanos, necesita más sentimiento, necesita más servicio de corazón. Pero ojo, hay quienes, mis hermanos, han permitido que los sentimientos y las emociones desplacen todo lo demás en la religión. Hoy muchos creen que mientras haya un profundo entusiasmo en la adoración, en las alabanzas, que haya más fuertes sentimientos, Dios la recibirá de una mejor manera. Y no siempre es así. Debemos de reconocer, hermanos, que el mundo denominacional suele ser muy fervoroso en espíritu, y a lo mejor los hemos visto o hemos estado allí, pero saben, ellos descuidan algo muy importante, que es el apego a los mandamientos de Dios, y se salen de esos parámetros. El más grande mandamiento, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús dio a entender, debe de haber una combinación entre el corazón y entre la mente.
entre las emociones y entre el intelecto. Pongamos este ejemplo, hermanos. Ponga usted un vehículo y las emociones, el corazón, es este vehículo. El volante son las emociones y el intelecto. Póngale el motor que usted quiera, un V8, pero ya no sé si es V8 o V16 o el Line 16. Ahí el Bugatti Veyron lo pueden ver, es un carrazo con un motor. El motor, el mejor que ustedes lo puedan ver. Se suben a ese auto, lo prenden, y con un motor así de potente, hermanos, ustedes pueden llegar a distancias que tal vez no pensaron, a una velocidad que no imaginaban, a un lugar tan lejos que, hermanos, la pregunta es, ¿quién sabe dónde nos llevará? Siempre y cuando este auto no tenga un volante. Probablemente salimos disparados, ¿verdad? Y primer calle y ya nos estrellamos con un poste. Tal vez llegamos 2 calles y nos estrellamos con algún volante. No ve aquí dirigiera todo eso por lado, mis hermanos. El intelecto, las emociones, es ese volante de ese vehículo. Pónganle el volante que ustedes quieran, llevando ahorita la tecnología con los carros eléctricos. Ya desde el volante casi se maneja todo el vehículo, ¿verdad? Acá tienen botones por aquí, por allá de música, pero no le ponga el motor. Está ese auto ahí con ese volante de el último en tecnología, pero sin un motor, hermanos, que los mueva, que los empuje, que los anima a seguir adelante. Ese carro va a estar ahí estático, nadie lo va a poder mover. Vamos a saber la dirección, a dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo, qué pasos hay que seguir, pero hermanos, estaremos ahí estáticos, estaremos ahí como unos cristianos de banca, y eso no lo queremos. Tanto, mis hermanos, este vehículo necesita como de un motor y un volante para hacer su función. De la misma manera, mis hermanos, que la mente y el corazón son necesarios para tener la clase de religión que Dios desea de nosotros. La mente aprende la voluntad de Dios y nos mantiene de los límites que nuestro Padre Celestial ya ha establecido en la Escritura. Luego el corazón le da el calor a los sentimientos, los intensifica, sentimientos con los cuales nosotros, hermanos, dentro de los límites que ya sabemos que Dios ha establecido, adoramos y servimos al Todopoderoso. Procuremos en todo, mis hermanos, amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón, también con esos sentimientos, también con esas emociones. Bueno, número 2, mis hermanos, amarás a Dios. Le cambio de pantallita, perdón. Número 2, amarás a Dios con toda tu mente. La mente, mis hermanos, en este contexto, hace referencia al intelecto, a la parte pensante de nosotros. Es la mente, mis hermanos, con la que cada uno de nosotros, es la mente, mis hermanos, con la que cada uno de nosotros calculamos lo que debemos de pagar. Es con la que calculamos la renta, es con la que calculamos que vamos a pagar el agua, la luz, el teléfono, el coche, las tarjetas, el gasto de la semana, el gasto de la quincena. Es esa parte de la mente. La mente, mis hermanos, es la que entrenan o la que ejercitan nuestros hijos cuando van a la escuela, cuando van a aprender. Es la mente, mis hermanos, con la que las personas brillantes e inteligentes hacen esos grandes descubrimientos tecnológicos, científicos. Es, mis hermanos, la mente, una parte de nosotros que nuestro Dios desea que tanto hombres como mujeres le dediquemos completamente a Él. La pregunta es, ¿pero cómo amamos a Dios con nuestra mente? Hermanos, podemos amar a Dios con nuestra mente de varias maneras, y una de ellas es con el estudio diligente de su palabra. Cuando Lucas escribió las misioneras que llevaba Pablo a cabo en Macedonia, él incluyó, acompáñenme al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 17, en su versículo 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Estos, mis hermanos, que hablan la palabra de Dios, amaban a nuestro Dios con toda su mente,
tenían la preocupación por revisar, por darse cuenta, por cerciorarse que lo que se les estaba diciendo, lo que se les estaba enseñando realmente venía en las Escrituras. Hoy en día, mis hermanos, se podrán dar cuenta y ver lo que el líder diga, eso se hace. Y no tienen esa preocupación, no tienen esa diligencia de la palabra de Dios. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios, siempre de verdad, con las armas puestas y cerciorándonos, mis hermanos, de que todo lo alguien, mis hermanos, que ama a nuestro Dios con toda su mente, pasará un tiempo de su día con la Escritura abierta y meditando en ella, aprendiendo de la palabra de Dios, alimentando el Espíritu, fortaleciéndolo. Hermanos, en ocupado tiempo encontraremos unos minutos, unas horas en nuestra apretada agenda, en nuestro ya no le cabe más itinerario, haremos un espacio para nuestro Dios de calidad, para amarle con toda nuestra mente, escudriñando el consejo de su palabra. También, hermanos, amamos a Dios con todo cuando tomamos decisiones inteligentes, cuando tomamos decisiones acertadas, basándonos en la palabra de Dios en nuestra vida. Vayamos a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También, mis hermanos, lo que influye en nuestras decisiones cuando nos basamos en la palabra de Dios y las tomamos, puesta siempre la vista en nuestro Dios. Hermanos, el que es el reino de Dios y su justicia, debemos, mis hermanos, de preocuparnos de esto. De esta manera es una de tantas con las cuales con nuestro intelecto, con nuestra parte pensante. El que ama a Dios, mis hermanos, apartará su ocupado día para lo más importante, para la oración en privado, para la oración con la familia, para, junto con la familia, mis hermanos, salir de esas dudas que desde el principio, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y juntos, mis hermanos, aprender y darles alimento al espíritu y fortalecernos en la unidad congregacional o en la familiar. Hermanos, la mente es un instrumento tan penetrante, tan determinante, que nos ayudará a saber no qué es lo que más me conviene, sino lo que más conviene para los planes y para los propósitos de nuestro Dios. Una manera, mis hermanos, en la que podemos amar a Dios con toda nuestra mente es dedicarle de tiempo completo al Señor. Yo imagino que ustedes, hermanos, se han de haber escuchado o han de haber dado este consejo a los hermanos jóvenes de la congregación, a los hermanos que siguen estudiando. ¿Sí o no? Cuando vemos a algún hermano que es muy inteligente, que es muy brillante, ¿qué le decimos a veces? Un consejo: hermanito, ¿qué te parece? O te aconsejo, estudia medicina, pues se ve que eres muy listo, vas a llegar lejos allí. Hermanito, te recomiendo la contabilidad, se ve que eres bueno para los números, la arquitectura, la ingeniería, el ser abogado, vas a llegar lejos. Es cierto, mis hermanos, que dentro del pueblo de Dios hacen falta más cristianos doctores, más cristianos abogados, más cristianos arquitectos, ingenieros, contadores. Pero, mis hermanos, también es cierto que hace falta más mentes brillantes que pasan al púlpito y nos expongan el consejo de la palabra de Dios. Y que ese conocimiento, mis hermanos, se lo dediquen a nuestro Dios. Y que ese talento lo aprovechen y nos den a conocer la Escritura, mis hermanos, clara, concisa, precisa, y aprendamos juntos, todos, y nos edifiquemos en gran manera. Hermanos, es una tarea, y hay que ser sinceros, agotadora, llega a ser a veces difícil el predicar la palabra de Dios, dejar y controlar las diferentes panoramas que se nos pueden presentar al exponer la palabra de Dios en cierto otro. Pero saben, es también mucho más gratificante y mucho más agradable saber que lo estamos haciendo para con nuestro Dios.
que estamos usando ese talento, mis hermanos, para la obra del Señor, para el engrandecimiento de la obra, trayendo, mis hermanos, más almas. Dios da crecimiento y que nos siga usando como unos instrumentos, mis hermanos. Para ello es de dar honra y gloria a nuestro Dios. Hermanos, resolvamos cómo darle a Dios lo mejor de nuestras mentes, cómo amar a nuestro Dios con toda nuestra mente. Pero recordemos que este mandamiento va completamente, debe de ir junto con los demás. Va entretejido en el cuadro de un hombre completamente dedicado al Señor, cuando lo menciona el Señor Jesús. Ahora, hermanos, número 3, amarás a Dios con todas tus fuerzas, dice el versículo, ¿verdad? Jesús también dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Las fuerzas de uno, mis hermanos, consisten en los talentos y en la energía que Dios nos da día con día. Hasta ahora hemos hablado acerca de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro intelecto, con esa parte pensante. Pero estas dos, mis hermanos, se encuentran dentro de una. Si verdaderamente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, eso se manifestará en acción, eso se manifestará en ciencia, eso se manifestará en fidelidad a nuestro Dios. Hermanos, el cristianismo es una religión de hacer, no es una religión de estar ahí estáticos, ahí sentados, no es una religión de estar como cristianos de banca, se llega a decir, ¿verdad? Qué feo ha de ser un cristiano de banca, ¿verdad? Que no hacemos nada, que solamente estamos allí. El cristianismo es una religión de hacer. Vayamos, hermanos, acompáñenme a Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos de ser activos, hermanos, debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, en la acción, en la obediencia, en la fidelidad. Dice también Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, quien no esté dispuesto a usar sus talentos, esa energía que Dios nos da para servirle de todo corazón a nuestro Dios, no es apto para el reino de los cielos. Dios quiere cristianos activos, hermanos, cristianos que nos movamos, cristianos, mis hermanos, que usamos esos talentos, esa energía, esa fuerza, mis hermanos, para la obra de Dios. ¿Cómo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? En primer lugar, mis hermanos, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas cuando estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos para Él. Amamos a Dios, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, cuando ese amor se manifiesta en acciones concretas. Para decirlo claramente, mis hermanos, debemos de trabajar para el Maestro. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, cuando estamos en el trabajo, alguien nos está viendo, estamos haciendo lo que nos toca, y será nuestro jefe o otro compañero, pero alguien nos está viendo. No creamos que los engañamos al patrón. No creamos que hacemos como que trabajamos, pero no hacemos nada, no. Alguien tiene la vista en nosotros y eso nos puede ayudar, independientemente de los intereses personales que haya. Si hacemos bien las cosas, eso nos puede ayudar, mis hermanos, para llegar al trabajo. Un aumento, ojalá, ¿verdad? Otro puesto, no sé. Pero, hermanos, nuestro Dios también ve nuestro trabajo como hijos de Dios, como cristianos. Él ve lo que hacemos. Él ve si realmente tenemos las aptitudes, los talentos, la energía y solamente estamos ahí sentados. Hermanos, atinemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Miren, es triste, mis hermanos, cuando a veces tenemos la conducta de los niños en la escuela. A veces los niños están esperando el timbre en la escuela
para salir corriendo, ¿verdad?, del salón, porque ya no quieren estar ahí. Es a veces triste ver cómo esta actitud se reaplica en la creación, cuando estamos esperando el último amén para irnos, porque ya no queremos estar allí en la congregación. Hermanos, el día domingo probablemente sea el día en que la mayoría descansamos, porque hay quienes trabajan incluso un día domingo, pero es el día, mis hermanos, que descansamos y es el día que podemos hacer cosas en la congregación. Tal vez no seamos albañiles, no seamos herreros, no seamos carpinteros, no seamos pintores, no seamos de ningún de ese oficio, pero siempre, mis hermanos, en la congregación, una manera de amar a Dios con nuestras fuerzas es haciendo eso. Mira, hermano, aquí hace falta una pintadita. Hermano, hace falta una barridita. Hermanas, hace falta lavar las cortinas. Hermanas, hace falta hacer un aseo general entre todos. Hermanos, no se merecerá el lugar de adoración, el lugar de nuestro Dios, un edificio bonito, un local bonito donde lo adoremos, que se sienta acogedor, que se sienta agradable, porque creo que en eso todos también tenemos en común, ¿verdad? Si llegamos a algún lugar, recargarnos, ¿verdad?, en ningún lado, pero cuando llegamos rico, que está bien pintado, agradable a la vista, hermanos, nos dan ganas de estar allí, pero a veces esperamos. Es cierto, hermanos, que nos cansamos, es cierto, hermanos, que trabajamos toda la semana, pero a veces preferimos ir, mis hermanos, con la familia, al placeres personales. No digo que esto sea malo, pero lo que sí digo, mis hermanos, es que una manera de amar a Dios con todas nuestras fuerzas es dedicándole esa parte bonita, mis hermanos, esos talentos, esa fuerza, esa energía que Él nos ha dado, esas ganas, mis hermanos, que nos dio de podernos levantar el día domingo de nuestro día, de dedicárselo al Señor, a la obra de Dios. Hermanos, lo que estoy diciendo es que es mejor desgastarse por la obra de Dios que quedarnos de brazos cruzados, que quedarnos ahí estáticos sin hacer nada. Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, hermanos, con toda nuestra energía, se manifestará en acción, se manifestará en obediencia, se manifestará en fidelidad a nuestro Dios. Hermanos, Dios no desea ni el tiempo, ni el dinero, ni los talentos, ni la energía que nos sobra después de habernos ganado la vida. Padre eterno, toma lo que me sobra. Él no desea eso de nosotros. Mis hermanos, Dios desea nuestras primicias, nuestro tiempo de calidad. Y les aseguro que si a cada uno de ustedes les pregunto, a Dios se le debe de dar lo primerito, lo más bonito, lo más hermoso de cada uno de nosotros. Esos talentos, esas actitudes. Eso, mis hermanos, que generan haya alguna albañil, haya algún pintor. No le dejar algo bonito, dejar un trabajo, mis hermanos, con nuestro mayor esfuerzo, que tenganlo por seguro que Dios se va a agradar de él. Hermanos, lo sabemos, ¿verdad? Por la escritura, la fuerza que tenía este hombre. Sansón, mis hermanos, amaba a nuestro Dios con todas sus fuerzas. Este hombre de la escritura no atinó a amar a Dios con todo su corazón. Y hermanos, se manifiesta con nuestras fuerzas, que el amor que se manifiesta con nuestras fuerzas bien, hermanos, y como número 4 decía el versículo, amarás a Dios con toda tu alma. El alma, mis hermanos, venía de segundo en la lista que pone el Señor Jesucristo. Yo lo quise dejar por el último porque nos puede servir como un resumen de todo este amor, mis hermanos, que debemos de tener por nuestro Dios. El alma, mis hermanos, se traduce de esa palabra griega de la cual se traduce, en el Nuevo Testamento en ocasiones era usada como equivalente a mente o como equivalente a corazón. Para muchos de nosotros la palabra alma probablemente podría ser un sinónimo de espíritu o esa parte eterna que tenemos cada uno de nosotros. Hermanos, allí en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, la palabra alma se diferencia de lo que es el corazón y de lo que es la mente. La palabra también a menudo, hermanos, es traducida por la vida. ¿Qué es esto? Por todo lo que somos, hermanos.
Amar a Dios, mis hermanos, con toda nuestra alma, equivale a amarlo con todo nuestro ser. Esto es amar con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno es, con todo lo que uno podrá llegar a ser. Amarlo, mis hermanos, con unas palabras extensas de todo nuestro ser. Amar a Dios, mis hermanos, con todo, es ponerle en primer lugar a Él en nuestras vidas. Póngase a pensar esto, mis hermanos. Todos tenemos muchas listas de prioridades en nuestra vida. Tal vez tengamos una lista de prioridades en el trabajo, en la escuela, con la calle, en la congregación. Todos tenemos muchas listas de prioridades y todas, pongámosles que comienzan del 1 hacia abajo, 2, 3, 4, y tal vez tengamos unas más importantes que otras. Saben, hermanos, el que ama a Dios con toda su mente, en esa lista de prioridades, del 2 para abajo, ustedes acomoden como gusten y como manden. Familia, amigos, esto, escuela, trabajo, ustedes muévanle, pero el número 1, mis hermanos, es intocable. El número 1, mis hermanos, no es negociable, es transferible, no se mueve para nada. El lugar número 1, mis hermanos, es de Dios y solamente de Él. El que ama a Dios con toda su alma, mis hermanos, dedicará en su lista de prioridades el número 1 a nuestro Dios. Hermanos, finalmente, termino con esto. Un obrero, mis hermanos, un obrero en lo que él hace, él usa sus manos, este obrero. Un artesano en lo que él hace, usa las manos, pero usa también su cabeza. Un artista en lo que él hace y a lo que él se dedica, usa sus manos, usa su cabeza y muchas veces usa el corazón. Pero saben, un hijo de Dios, una hija de Dios, para lo que él hace, usa sus manos, usa su cabeza, usa su corazón y usa toda su vida, mis hermanos, para nuestro Dios, para amarle. Marcos capítulo 12, versículo 30, hermanos, es el retrato de alguien totalmente dedicado al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro hermano. Primeramente, gracias a Dios porque Él nos ha permitido escuchar el mensaje el día de hoy. Y gracias también a nuestro hermano que nos ha traído el mensaje. Vamos a continuar con más alabanza. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Alan. Así es, mis hermanos, gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de meditar en su palabra. Ahora entonemos el himno número 125, Te quiero, mi Señor, como también invitación, recordando que a pesar de las distancias, la invitación siempre sigue abierta a aquellas personas que han escuchado un mensaje constantemente reciben esta invitación de que venir a los pies, venirse a humillar, requiere de todo lo que hemos visto, amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, toda nuestra vida. Entonces, hermanos, tengamos eso en mente. Las distancias ahorita tal vez sean un impedimento, pero al final de cuentas, nuestro Dios sabemos que siempre tiene la invitación abierta. Vamos a entonar ese himno. Te quiero, mi Señor. Cantemos, hermanos. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero,
siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, colmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mira bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, bendíceme ahora, acudo a ti. Que sí sea, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios otra vez y gracias a nuestro hermano que nos trajo el mensaje para reflexión de cada uno de nosotros, hermanos, para que meditemos en la palabra de nuestro Dios. Una buena reflexión la que trajo el hermano respecto a cómo Dios nos pide que le amemos, cómo pide que le entreguemos nuestra vida. Y bueno, cada uno de nosotros sabe si realmente estamos dedicando toda nuestra vida a nuestro Dios, es lo que Él nos pide, no nos pide menos. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Javier para las oraciones y peticiones. Adelante, hermano. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a otro con el orden del servicio, que son las oraciones y peticiones.